¿Qué tal, amigos? El día de hoy les traigo una historia de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Se titula No hay mal que dure 100 años. Esperamos que lo disfruten y no olviden suscribirse a nuestro canal Te Cuento un Cuento. Y comenzamos. El restaurante estaba situado en la planta baja de una enorme casa estilo colonial frente al Jardín Unión, en la ciudad de Guanajuato. Como todos los días, Celso Barrientos llegó a desayunar. Eran las 9 de la mañana, minuto más, minuto menos. La dueña del lugar era una mujer de unos 40 y tantos años, de una amabilidad seca y eficiente. Ella acompañó a su cliente a la mesa de costumbre, la cual contaba con una espléndida vista al jardín, y luego mandó a una de las meseras para que lo atendiera. A ese lugar acudían muchos turistas, personas de una sola vez que se confundían unas con otras con el pasar del tiempo. Pero a los clientes locales se les daba un trato especial, ya que estos siempre regresaban, o por lo menos esa era la idea. Durante el día el establecimiento funcionaba como restaurante y por las noches, después de las 7, se abría el bar. Era entonces cuando muchas mujeres acudían al lugar, solas o en grupo, aunque su presencia era más notoria los viernes y los sábados. Esas noches eran más propicias para conocer gente, pues era cuando había más turistas que acudían para deleitarse, no solamente con los ricos platillos típicos de la región, sino también para ver caras bonitas, pues eso de ver solo a las momias de Guanajuato cansa. Pero Celso Barrientos, oriundo del lugar, era de lo más rutinario. Todos los días llegaba a la misma hora, ocupaba la misma mesa y difícilmente variaba su menú. Ya rondaba los 50 años y se sabía que nunca se había casado, porque siempre había tenido que cuidar a su madre. Él era un tipo raro, por no decir desagradable, algo que sería mucho más ajustado a la realidad. Siempre dejaba tras de sí un olor rancio, con rastros de ungüento, ropa vieja, humedad y encierro. Pero nadie en la vida es perfecto, y por lo menos este hombre era decente, buen cliente, y dejaba buenas propinas a las meseras. Acudía 2 veces al día al restaurante, en la mañana para desayunar y en la noche para tomar 2 cervezas y muy de vez en cuando un vasito de tequila. Sus estancias eran cortas, de no más de 45 minutos, y conocía la vida de casi todas las meseras, que, quién sabe por qué razón, les gustaba agarrarlo de confidente. A él le gustaba ir a ese restaurante porque lo atendían muy bien y porque era el lugar que le quedaba más cercano a su casa también. Además, ahí lo recibían siempre con una sonrisa, por lo que en ese lugar él se sentía alguien importante. También había que mencionar que las meseras eran con las únicas personas con las que hablaba, aparte de su madre, claro. De ahí en fuera, no socializaba con nadie más y carecía de amigos o de familiares. Luego de revisar la carta, gesto inútil pues ya se la sabía de memoria, se decidió por los chilaquiles rojos con huevo estrellado arriba y su jugo de naranja. Solícita como siempre, pero sin la sonrisa que la caracterizaba, Belinda, una de las meseras, se acercó a su mesa. «Buenos días, don Celso», le dijo ella, al tiempo que le servía su café. «¿Y ahora qué le voy a traer de desayunar, oiga?» ¿Y ahora por qué tan seria, Belinda? Le cuestionó Celso, mirándola con sincero interés. «Nada que. El trabajo, ya sabe, don Celso. Nunca falta un pelo en la sopa». Pues, ¿y ahora qué pasó? Belinda mostró cierta reticencia a hablar. Lanzó una mirada,
para ubicar a la dueña y comprobando que desde donde estaba no la podría escuchar, decidió desahogarse con el hombre que siempre parecía tener tiempo y paciencia para escucharla. Es que dos señores vinieron a desayunar, ¿no? Y se fueron sin pagar. Hágame favor. Viera que se veían gente de dinero. Hasta pensé que me iban a dejar muy buena propina. Tonta de mí. Pero caras vemos, corazones no sabemos. Desayunaron de lo lindo los canijos y nomás fue meterme a la cocina a recoger otra comanda cuando los señores desaparecieron. Celso la miró con consternación. Antes de que pudiera emitir alguna opinión, Belinda agregó, no sin antes lanzar una mirada cargada de rencor hacia la dueña. ¿Ahora esos 400 pesos? ¿Qué dice que los voy a tener que pagar yo? ¿Qué dice la dueña que por mensa? ¿Usted cree? No tienen abuela, Replicó Celso Barrientos, sin especificar si el comentario aludía a la dueña o a los clientes que se habían ido sin pagar, o al conjunto entero. Mire, don Celso, personas como esos señores han de creer que a la que roban es a la dueña, pero a las que nos perjudican son a nosotras, a las meseras, porque doña Nora ella nunca pierde. Celso asintió con la cabeza, sabiendo que a Belinda todavía le faltaba un poco para terminar de quejarse. ¿Con tan mala suerte? Que me vine a pasar precisamente ahora, cuando ya están mis hijos por entrar a la escuela y cuando tengo que hacer el gasto de los uniformes. Debido a las pláticas anteriores con la mesera, Celso se sabía su vida. Estaba enterado de que el marido la había abandonado después de 10 años de matrimonio y que ahora ella tenía que trabajar casi todo el día para sacar adelante a sus hijos y pagar la renta del humilde departamento que habitaba. quita esa cara, Belinda, que con buena suerte te encuentras a un cliente generoso que te deje una buena propina. Uy, ¿usted cree, don Celso? Ya parece. A duras penas dejan el 10%. Y muchos, ni siquiera eso, ¿eh? Nada de nada. Ah, pero eso sí, se la traen a uno meneada de aquí para allá, pidiendo que más pan, que un vaso con agua, que les cambie el cenicero. Ay, ya sabe cómo nos tratan, como si fuéramos unas sirvientas. Celso sonrió un poco y Belinda debió darse cuenta de lo mucho que había estado despotricando, porque se interrumpió abruptamente y ahora sí, sonriéndole ampliamente, le dijo: Ay, pero bueno, ya no le voy a amargar el desayuno con mis quejas. ¿Qué le voy a traer? A ver. Celso Barrientos pidió lo seleccionado y la miró partir hacia la cocina. Belinda le gustaba, tanto o más de lo que le gustaban las otras meseras. Pensó que si tuviera que decidirse por solo una de ellas, le costaría mucho trabajo la elección. De hecho, en sus largas y solitarias noches, recurría en su imaginación, por turnos, a pensar que se casaba con ellas, una a la vez. Pensando que esa noche le tocaría el turno de imaginarse casado con Belinda, desayunó rápidamente. No quería que por tardarse más de la cuenta su madre lo regañara, y cuando se levantó de la mesa, le dejó a Belinda un billete de 100 pesos como propina. Celso Barrientos era hijo único. Su padre había fallecido cuando él contaba con apenas 7 años, pero ni su madre ni él habían tenido ninguna clase de problemas económicos, porque el fallecido le había dejado como herencia a su madre 2 enormes posadas en el centro, y ambos habían vivido siempre de lo que sacaban por el alquiler de las habitaciones. Siendo la ciudad de Guanajuato un lugar turístico, las posadas casi siempre estaban ocupadas en un 80% de su capacidad, y en periodos vacacionales y durante los festivales cervantinos
subían los precios al doble y funcionaban a un lleno total. Durante su juventud, en aquellos tiempos en los que creía que la vida le sonreiría por siempre, Celso era popular en la escuela porque siempre llevaba dinero para comprar golosinas y nunca se había mostrado tacaño con sus compañeros. A pesar de su fealdad de nacimiento, él había sido extrovertido, vivaz, lleno de energía y optimismo. Bueno, por lo menos lo había sido antes, cuando era joven, pero con el paso de los años, perdió la juventud, claro, y no conforme con ser ahora un viejo cincuentón, además se había ido convirtiendo en un tipo taimado, tímido, introvertido, frustrado, reprimido y puede que hasta un poco loco. Su vida se había convertido en una sucesión interminable de días monótonos y aburridos desde que, siendo él un jovenzuelo de 15 años, le dijeron que su madre se había enfermado gravemente de lupus, una dolencia incurable, y que, según los médicos, acabaría con la vida de la mujer en muy pocos años. La enfermedad no acabó con la vida de su madre, pero sí con la de él, porque terminó convirtiéndose en el esclavo de su progenitora. Tuvo que abandonar la escuela secundaria para poder atenderla, porque aunque su madre tenía el dinero como para pagarse una enfermera, no quería que una extraña se hiciera cargo de ella y de sus necesidades. Además, argumentaba la vieja que para eso tenía a su hijo, ¿o no? Faltaba más. Con toda meticulosidad había dejado grabada en la cabeza de su hijo la idea de que los dos estaban solos en la vida y que solo se tenían el uno al otro. Así que, por tanto, su deber como hijo era velar por ella hasta el último de sus días. Y aunque a diario Celso creía que su madre le daría el susto de que la encontraría muerta, conforme pasaban los meses y los años, fue dándose cuenta de que seguramente los médicos se habían equivocado, ya que él no creía en milagros, y alguna explicación debía de haber para que su señora madre siguiera viva. Y no solo eso, sino que su vida se fue alargando mucho más de lo previsto, al grado de que ahora Celso Barrientos, que ya contaba con más de 50 años, se había ido acabando y envejeciendo por tanta dedicación para cuidarla, atenderla y soportarla. Y lo que más coraje le daba era que ahora su mamá hasta se veía más joven que él. Aún así, resignadamente, Celso había dejado de lamentarse por el camino que le había trazado el traicionero destino y seguía cuidándola con toda la dedicación y sometimiento de los primeros días de su enfermedad. Digamos que ella se había acostumbrado y lo hacía casi mecánicamente. Era como trapear el piso o lavar los trastes. Filosóficamente pensaba que nada es eterno y que algún día él sería dueño de la casa en la que vivían y de las 2 posadas, porque bueno, dinero siempre tuvo. De lo que siempre careció fue de tiempo para gastárselo, y conforme fue envejeciendo, también llegó a carecer de ganas para emprender cualquier proyecto o para negociar su libertad con su madre. Lo único que había logrado conseguir era escaparse 2 veces al día al restaurante en el que desayunaba y donde pasaba un rato en las noches. Una vez por semana, iba a las posadas a hacer cuentas con el administrador y luego pasaba al banco a revisar los saldos de las cuentas. Esas eran sus únicas salidas a la calle. Esperaba que cuando su madre muriera, situación que tal y como se habían ido desarrollando las cosas podía no pasar nunca, podría vender las posadas y entonces se daría la gran vida. Por fin tendría la libertad de hacer lo que quisiera. Con buena suerte y con muchos millones de pesos en el bolsillo,
encontraría una mujer que quisiera casarse con él. Tal vez alguien como Belinda. Celso Barrientos con frecuencia se preguntaba qué se sentiría tener a una mujer a su lado, porque nunca en su vida había tenido ni siquiera una novia. Eructando sonoramente, pues al parecer los chilaquiles le habían caído pesados, transitó deprisa las 3 calles que lo separaban de su hogar. Por ir pensando en la inmortalidad del cangrejo, no se había fijado que iba retrasado unos minutos y seguramente su mamá ya estaría viendo, muy molesta, el reloj. Celso llegó a su casa y en cuanto cerró la puerta tras de sí, su madre lo recibió con un grito. «¡Te tardaste más que de costumbre, Celso!», le gritó la mujer desde el interior de su recámara. Celso miró su reloj. Efectivamente, llegaba 5 minutos tarde. Perdón, mamá, no volverá a suceder, dijo en tono sumiso, y dio varios pasos hacia la recámara de su madre. «¡Tengo sed! ¡Hazme un jugo de naranja!», le pidió ella de mal humor. Así que Celso asintió con la cabeza, aunque su madre no lo viera para saberlo, y desanduvo lo que ya había caminado para ir a la habitación de su mamá. Giró sobre sus talones y tomó rumbo a la cocina. Su casa nunca había cambiado. Todo a su alrededor parecía haber quedado suspendido en el tiempo. Conservaban los mismos muebles desde la década de los años 70. La gran mesa del comedor, que nunca se usaba, era de caoba, y completaban el juego 2 enormes vitrinas llenas de copas para champán, coñac, vino y licor, aunque éstas tampoco se usaban nunca. Por donde quiera había carpetas tejidas por su madre, muchas de ellas debajo de los adornos de porcelana. Los tapetes orientales, con los diseños ya borrados por los años de pasar sobre ellos, seguían protegiendo los pisos de duela. Las ventanas tenían pesados cortinajes de terciopelo, que, junto con las persianas de metal bajo ellas, no permitían nunca entrar la luz del sol. La cocina parecía sacada de los años 50. Había una vieja estufa blanca, un enorme refrigerador, una mesa con cubierta de piedra, muy útil para picar las verduras, y que era la que utilizaba Celso para comer, y una gran despensa, llena casi en su totalidad, con dulces, postres y comidas enlatadas de la preferencia de su madre. La casa tenía 8 recámaras, pero solo utilizaban 2, la de él y la de su mamá. En ambas recámaras había una cama matrimonial de latón y un ropero enorme de madera. Los únicos signos de modernidad que había en la casa era el televisor de su mamá, curvo, con sonido envolvente, con calidad 8K. Era un televisor de 70 pulgadas. Su madre lo adoraba, ella lo había querido así, muy grande, porque decía que ella no veía bien, y cuando Celso quiso una igual para su recámara, lo único que pudo conseguir fue que su madre accediera a regalarle la vieja televisión que antes tenía ella frente a su cama. Nada como la calidad, ni siquiera 4K, todavía era de bulbos y transistores. Le dijo que si quería algo mejor, que él debió haber tenido ahorros, pero que le encantaba gastarse el dinero en ese maldito restaurante al que iba a diario. Así que si quería una televisión como la de ella, pues que empezara a ahorrar y algún día lo lograría. Ay, mamá, no seas egoísta. Tú no necesitas lentes, hijo. Oye, si ves muy bien. No vamos a derrochar el dinero, ¿verdad?
le había dicho ella, y luego había añadido a manera de amenaza velada. A menos que prefieras dejar de ir al restaurante de doña Nora. Si desayunas aquí en la casa y cooperas con tus ahorros, puede que el tiempo se acorte a la mitad y pronto puedas tener una televisión como la mía. Pero Celso ya no discutió. Se conformó con su televisor pequeño, cuadrado, de bulbos, pero a escondidas. Él había comprado un reproductor de DVD, el cual le era indispensable para poder ver sus películas que compraba en el tianguis que se ponía los miércoles cerca del banco al que tenía que ir cada semana. Con esas películas se entretenía por las noches, cuando ya estaba dormida su progenitora, y él estaba seguro de que ella no lo atosigaría con sus continuas exigencias. Esas películas le enseñaban mucho sobre la vida, una vida que él nunca había tenido. Notó que otra vez había estado dejando volar la imaginación, sus pensamientos redundantes, y regresó a la realidad cuando terminó de hacer el jugo de naranja de su mamá. Le escupió encima y lo revolvió con una cuchara. Luego se lo llevó sonriendo a su progenitora. Con gran satisfacción, vio cómo la anciana se lo tomaba con un gesto gozoso. Hacía bastantes años, él había pasado por una época de rebelión, de desesperación y de amargura, al comprobar que su vida se le estaba escapando de las manos por tener la obligación de cumplir todos los caprichos de su madre. Incluso llegó a odiarla por aquella época. Llegó a planear una y mil maneras de deshacerse de ella, pero por supuesto nunca se atrevió a llevar a cabo ninguna. Fue en aquella época difícil cuando empezó a escupir sobre los alimentos de la vieja. Lo hacía como simple acto de resentimiento y frustración, como una manera de hacerse justicia a sí mismo. Sin embargo, hacía muchos años que el odio y las rachas de emociones agobiantes ya habían pasado a la historia. Finalmente había terminado aceptando su desafortunada situación, pero la costumbre de escupir en el jugo de su madre, esa no la abandonó nunca. Por su lado, lo que doña Mago pensaba sobre su vida era que con toda seguridad había sido mal diagnosticada, y aunque llegó el momento en el que ya no tuvo ningún síntoma, ninguna molestia y se sentía perfecta, pues ella siguió tomando las mismas medicinas y siguió haciéndolo hasta la fecha. Y claro que podía caminar, y de hecho lo hacía cuando su hijo no la veía, pero prefería quedarse en cama para causarle lástima a Celso y de esa manera poderlo manipular a su antojo. Y es que ella estaba tan acostumbrada a que su hijo le cumpliera todos sus caprichos y la atendiera de manera servil como si fuera una reina. Así que lo más cómodo y lo más práctico que se le ocurrió a la mujer fue seguir fingiendo una enfermedad inexistente, y pensaba seguirlo haciendo por tiempo indefinido. No sentía el más mínimo remordimiento por su proceder. Muy por el contrario, estaba muy orgullosa de su malévola inteligencia y se justificaba diciéndose a sí misma que si ella hubiera tenido que estar en el lugar de su hijo, hubiera hecho todo lo que él tenía que hacer por ella y más todavía, porque madre solo se tiene una vez en la vida. Además, pensaba, fingirse enferma era una travesura intrascendente y totalmente irrelevante si se tomaba en cuenta que gracias a eso
Su hijo se había convertido en un hombre sumamente dedicado y responsable. Pensaba que a buen final no había mal principio. Ella siempre había sido convenenciera. Recordó con una media sonrisa que se había casado con su difunto marido por mero interés, y aún ahora, pasados tantos años, no tenía empacho en admitirlo, y en su descargo, alegaba, estaba el hecho de que ella era una bella joven de 17 años, y su marido en aquel entonces ya era un viejo que cumplió 52 años poquitos días antes de casarse con ella. Y a pesar de que nunca fueron muy felices que digamos, aquel dicho de que dice que el que quiera azul celeste que le cueste, pues se aplicaba en su caso. Al marido le había salido cara, muy cara, pero él nunca se quejó. Por el contrario, al parecer vivió sus últimos años muy satisfecho y feliz con su bella y joven esposa. Y gracias a que supo tenerlo contento, doña Mago había asegurado su futuro, porque al morir su marido, le había dejado una buena herencia, con la cual se podía decir que nunca había tenido preocupaciones económicas. Ella nunca había trabajado, ni siquiera sabía cómo se sentía tener que trabajar. Otra cosa que había que agradecerle al viejo de su marido era que durante los pocos escarceos amorosos que tuvieron, la logró embarazar. Y más que un hijo, Celso había resultado ser algo así como haberse sacado el premio gordo de la lotería. Y ya que tocaba el tema de su hijo, doña Mago sabía perfectamente que a él lo tenía completamente dominado, aunque reconocía que para lograrlo había tenido que echar mano de innumerables chantajes sentimentales. Pero gracias a Dios, Celso parecía ser corto de entendimiento, nulo de ambiciones y fácil de manipular. Y pronto se acostumbró a vivir única y exclusivamente para satisfacerle todos los caprichos a su santa madre. Épocas malas las hubo, recordó doña Mago. Luego de cumplir 20 años, Celso se había vuelto rebelde y por poco se larga de la casa y la deja sola. Que dizque él quería seguir estudiando y se le había atravesado en el cerebro la disparatada idea de viajar y conocer España, lugar de nacimiento de su viejo y difunto padre. Durante 10 años se libró entre su hijo y ella una constante lucha de voluntades. Él no abandonaba su caprichosa idea de irse a Europa y ella no quería aflojarle las riendas y dejarlo hacer su vida. En algún momento llegó a pensar que finalmente perdería la batalla y tendría que ceder. Sin embargo, ella no quería perder, por lo que tuvo que hacer uso de todas sus armas y atacó sin cuartel al muchacho, a quien infinidad de veces le reclamó su ingratitud y le recordó que ella era la que le había dado la vida. Le sirvió de mucho hacerse la víctima y, como si fuera una actriz galardonada y famosa, le preguntaba llorando la razón de que la quisiera abandonar a su suerte. Eso de llorar lo tuvo que hacer muchas veces, pero mientras más veces lo hacía, más experiencia ganaba, y por eso le salía cada vez más convincente su actuación. Así que, aprovechando sus dotes histriónicas, también tuvo que, enfermarse gravemente. Y luego, cuando dizque sanó, se puso en el papel de villana y tuvo que gritarle y que amenazarlo con desheredarlo si él se iba. Sus mañosas estrategias basadas en chantajes, engaños y amenazas de cortarle toda clase de suministros económicos, finalmente la habían situado como la vencedora. Felizmente,
rememoró doña Mago lanzando un suspiro de alivio. Luego de que su hijo cumpliera 30 años, la situación se normalizó y nunca más hubo brotes de rebeldía por parte del muchacho. Luego de tantos años de idear, maquinar y elucubrar la manera de conservar consigo a Celso, no podía dejar de felicitarse a sí misma, pues gracias a sus artimañas y a su gran inteligencia, lo tenía a su lado y de manera incondicional. Y este hecho cobraba una importancia vital ahora que ella ya tenía 70 años y que ahora sí, de verdad, ya casi no podía valerse por sí misma. Para que las cosas funcionaran hasta el grado de la perfección, ella había tenido que hacer ciertas concesiones, porque reconocía que hasta en las guerras se tenía que ceder territorio de vez en cuando, hacer treguas. Por otro lado, no era tan tirana como para ignorar que el vástago necesitaba platicar con otras personas, ver otras caras y salir a la calle de vez en cuando, aunque a ella no le gustara. Por eso, 15 años atrás, cuando habían inaugurado el restaurante de Nora Gómez frente al Jardín Unión, le había dado permiso a Celso de irse a desayunar allá. Solo a desayunar, le había advertido, porque después tenía que llegar a hacerse el quehacer de la casa, a la comida, atenderla, y no quería que anduviera perdiendo el tiempo en tonterías. Andar en la calle, le había recordado ella, no dejaba nada bueno, solo vicios y perdición, y ella había sido lo suficientemente buena madre como para saber encauzar y conducir por el buen camino a su único hijo. Y por supuesto, no esperaba ninguna clase de decepción al respecto. Así que le daba 300 pesos diarios a Celso. Con ellos él cubría sus gastos de desayuno y cena, y no quería darle más porque de lo contrario, lo que con toda seguridad iba a suceder era que él iría a gastárselos con alguna coscolina convenenciera. Y como el león cree que todos son de su condición, y ella se había casado por puro interés monetario con su difunto esposo, lo último que llegaría a permitir era que una oportunista llegara y les interrumpiera la buena convivencia que con tanto dolor y sacrificio habían llegado a establecer ella y su querido hijo. No quería manzanas de la discordia en su hogar. Y hablando de eso, que su hijo quisiera casarse y hacer su vida por su lado, había dejado de ser motivo de preocupación para la señora, porque ella no era de esas mamás cuervo que ven hermosos a sus hijos. Ella no se engañaba y reconocía que Celso era demasiado feo y hasta un poquito insignificante. Lo de feo era herencia de su difunto marido. Lo de la insignificancia, yo creo que su hijo ya lo traía desde el nacimiento. Pero regresando al tema, ella no creía que existiera ninguna mujer que lo viera con agrado, a menos, claro, que a él se le escapara decir que iba a heredar mucho dinero y propiedades. Pero hablar de ese tema era una prohibición que desde el principio de su juventud le había impuesto, e incluso lo había amenazado varias veces, diciéndole que si ella se enteraba de que andaba soltando la lengua a lo idiota, dejaría todas sus posiciones a una institución de beneficencia, y él se quedaría en la calle y totalmente arruinado, y todo por hablador. Muchas veces lo había leccionado para que comprendiera que la gente solo utilizaría esa información para tratar de joderlos, y no había que darle armas al enemigo. Celso ya había cumplido 50 años. Era un hombre que se veía mucho más viejo que su verdadera edad, y ahora era mucho menos probable
que quisiera hacer su vida y dejar a su madre a su suerte. Doña Mago siempre se hacía esta pregunta. ¿Quién lo iba a querer de manera sincera? Nadie. Solo ella, su santa madre. Solo ella lo podía comprender. Y la verdad de las cosas, había días en los que hasta ella misma era difícil conseguir comprenderlo. Y aunque supiera que nadie más se podría interesar por su hijo, no por eso dejaba de ser cuidadosa para vigilarlo. Celso solo podía ausentarse 2 horas al día, de 9 a 10 de la mañana y de 9 a 10 de la noche, ni un minuto más. Y Celso nunca había apelado a la decisión de su madre. Por ejemplo, esa noche, luego de dejar cómodamente arropada en la cama a su madre, con su enorme televisión prendida en el canal que transmitía su novela de las noches, con una taza de té de manzanilla sobre el buró y la vacinica a la mano, Celso salió de la casa y llegó a las 9:10 al restaurante de Nora Gómez. Pasó directamente al bar y se instaló en la barra, en el lugar de costumbre. La mesera que lo atendió esa noche fue Catalina, la que tenía las mejores piernas del rumbo. Celso la observó mientras ella se alejaba a cubrir su orden y pensó que Catalina tenía cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Pero mientras se la mirara así de espaldas, todo estaba bien. Celso prendió un cigarro, cosa que por ningún motivo podía hacer dentro de su casa, y aguardó a que le trajeran su cerveza. Las 2 salidas diarias que realizaba significaban para él el verdadero sentido de la vida. En el restaurante tenía el placer de ser otro muy distinto de quien era en realidad, porque ahí él era el que ordenaba, el que esperaba sentado a que lo atendieran. Ahí se olvidaba de su madre y se sentía libre. Todo el dinero del que podía disponerse le iba en ese pequeño lujo. Tarde se había dado cuenta de que, de haber sido un poco más previsor, podría haber ahorrado gran parte de su exiguo presupuesto, y a estas alturas ya tendría suficiente capital como para irse de su casa o poner un negocio propio que le hubiera multiplicado sus ahorros y le hubiera conferido la libertad que tanto había ambicionado de joven. Pero ya se sentía viejo. Además se daba cuenta de que, aunque siendo más joven hubiera puesto un negocio, nunca lo hubiera podido atender bien y hubiera fracasado, porque o se dedicaba a trabajar o a cuidar a su madre. Comprar un coche también hubiera sido un gasto inútil, porque no salía más allá de 3 o 4 cuadras a la redonda de su domicilio, porque, por ejemplo, el banco donde su mamá tenía las cuentas y donde pagaba los servicios estaba en la siguiente esquina de la calle de su casa. Cuando tenía que surtir la despensa, lo hacía en la tienda de abarrotes de la vuelta, y las posadas propiedad de su mamá estaban en la avenida principal, a unas 4 calles de distancia. Nunca iba a eventos sociales, no tenía amigos ni amigas, no tenía familiares, entonces tampoco le había visto el caso a comprar ropa a la moda o de marca. Usaba la misma ropa durante años, hasta que quedaba inservible, y cuando eso pasaba la tiraba a la basura y compraba otras 3 o 4 mudas. Llegó a la conclusión de que podría haberse gastado su dinero en muchas otras cosas, pero todas ellas sin ningún provecho, y de lo que estaba seguro era de que por nada del mundo hubiera cambiado su costumbre de acudir a ese restaurante, que era como su segunda casa, pero mejor, porque ahí él mandaba y era muy bien atendido. Por ejemplo, ese viernes por la noche, ignorante de que muy pronto su vida cambiaría para siempre,
Celso se congratuló por el ambiente del bar. Había mujeres bellas y seductoras, las que aparecían casi siempre los fines de semana. Él solo se contentaba con mirarlas y ellas nunca lo habían tomado en cuenta. Para esas mujeres él era alguien así como que invisible o como parte del mobiliario. Por eso se sorprendió tanto al notar que una dama le sonreía desde su lugar en la barra, ahí donde estaba sentada a pocos metros de distancia. Celso incluso volteó a ver a sus espaldas, seguro de que la mirada de la coqueta mujer iba dirigida a otra persona. Pero su pobre corazón dio un vuelco cuando se percató de que le sonreía a él. A él. No podía creer que él pudiera ser el objeto de atención de aquella hermosura. No sabía cómo tenía que reaccionar en estos casos. Nunca le había pasado. Turbado logró embozar una torpe sonrisa. Una sensación de pánico lo invadió cuando aquella mujer tomó su sonrisa como una invitación y tomando su copa se levantó y caminó elegantemente hacia él, desplazándose seductora y sigilosamente hacia él como si fuera una pantera negra a punto de devorarlo. En sus 50 años de vida jamás había pasado por algo similar. Celso tragó saliva y sintió unas ganas irrefrenables de salir corriendo, pero ya era tarde, porque la tenía justo enfrente de sus narices. ¿Se puede?, le dijo ella sin perder su seductora sonrisa. Cla- 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 claro, respondió tartamudeando Celso. De inmediato pensó que solo llevaba 100 pesos en la cartera y tendría que pagarle su copa a la mujer, pero ¿cómo iba a desaprovechar una oportunidad así? Se levantó galantemente y la ayudó retirando hacia atrás la silla en la que ella se iba a sentar. Ah, estaba tan nervioso que chocó contra ella y casi le tira el trago encima. Sabedora de las torpezas que provocaba en los hombres con su notable belleza, ella no se inmutó. Sonrió de manera benevolente, como si lo disculpara, y se acomodó en su silla con delicadeza y elegancia, con movimientos felinos. Celso la observó. Su cabello era negro y brillante, le caía sobre los hombros en una espesa mata ensortijada. Celso volvió a acomodarse en su lugar y notó que había quedado tan cerca de aquella hermosura que podía oler su embriagador perfume. Mientras ella se presentaba y le preguntaba a él su nombre, Celso no le podía quitar los ojos de encima. El atrevido escote, sus labios carnosos, sus ojos negros y hechiceros, todo en ella lo hacía sentirse hipnotizado. Pareciera que alguien lo había arrebatado del mundo y lo había transportado al paraíso. Se sentía ligero y en éxtasis. De alguna manera logró que su mente retuviera su nombre, Beatriz. Ella pidió otra copa. Vodka con jugo de piña era lo que estaba tomando, y Celso, aunque sabía que no podría pagar la cuenta, pidió un tequila doble. Ya después, cuando bajara del cielo, vería qué hacer para cubrir el gasto. Muy en contra de las normas de disciplina y sensatez inculcadas por su madre desde la infancia, cuando le llevaron su copa se la tomó de un golpe y pidió otra. De inmediato sintió el efecto del alcohol que le omnibulaba la mente y cosa rara en él. También se dio cuenta de que se sentía más seguro de sí mismo, más alegre, más galán. Casi se le salió la risa por considerarse galán, pero ¿y por qué no? Tenía enfrente aquella belleza de mujer que le dedicaba su tiempo tan entusiasmadamente, así que algo de pegue debía de tener, ¿no? Beatriz le sonreía, y ayudado por los humos del alcohol, se la pudo imaginar desnuda, y se imaginó a sí mismo junto a ella, fundiéndose con su hermosura,
y se sintió tan bien por aquella idea que una sonrisa libre de traumas y de culpas emergió desde los remotos tiempos de su infancia y se instaló en su boca de hombre viejo. Beatriz le preguntó: ¿y a qué te dedicas, Celso? Su propia Beatriz pensó: ella será la que me conduzca a la salida del infierno. Soy dueño de varias propiedades y vivo de mis rentas. Sí, de mis rentas. Me dejan bastante ganancia. Respondió con una explosión de rebeldía, de irresponsabilidad y de indiscreción, e inmediatamente sintió como si varias cadenas cayeran a sus pies. Se sentía otro hombre y le gustaba sentirse así. Se tomó su segundo tequila doble mientras la risa fresca y cantarina de ella lo emocionaba hasta la locura. Sí, cómo no, todos dicen lo mismo. Ay, qué chistoso. Ya deberían de inventar otro cuento. Ahora lo único que falta es que me digas que eres soltero y sin compromiso. Pues sí, aunque lo dudes. Y cualquiera de los que trabajan aquí te lo pueden confirmar. Me conocen desde hace años, ¿eh? No tendrían por qué mentirte. Beatriz lo miró con renovado interés, inclinó su cuerpo hacia él, recargando los brazos sobre la barra y ofreciéndole una vista espectacular de su profundo escote. Pues precisamente eres lo que yo andaba buscando, ¿eh? Estoy harta de los hombres casados y mentirosos. Las rondas de bebida siguieron una tras otra hasta perder la cuenta. Para cuando salieron juntos del bar, Celso ya iba completamente borracho. Dejó su reloj en la caja pretextando haber olvidado la cartera en su casa y no tuvo problema. Pensó que esas eran las ventajas de acudir diariamente, durante tantos años seguidos, al mismo lugar. Lo que nunca había hecho en su vida ya había pasado. Había estado fuera de su casa por más de 3 horas y curiosamente no se sentía aprensivo ni culpable, todo lo contrario, se sentía lleno de una efervescente excitación que lo ponía eufórico. Pero no porque él estuviera feliz, su madre también lo estaría, ¿verdad? Ya se imaginaba la que se le esperaba con ella, pero iba preparado, porque por primera vez en su vida su madre se tenía que callar la boca si no quería que él le destrozara el cráneo a martillazos, pensó, y lanzó una carcajada por tan insensata ocurrencia. Pero su bella acompañante también rió, aunque sin saber la causa, y entonces Celso pensó que lo único que le gustaría hacer en ese momento, aunque fuera lo último que hiciera en la vida, era hacerle el amor a esa mujer. Y le haría el amor en su casa. Sí, señor, le gustara o no a esa vieja tan molesta que tenía por madre. Y mientras Celso trataba de recordar en dónde carajos había guardado el martillo, Beatriz hacía sus propios planes. Ella no estaba tan borracha como aparentaba. Su mente era fría y calculadora. Sabía que estaba ante la oportunidad de su vida y no la iba a dejar escapar. Durante las horas que habían estado charlando, Beatriz se había enterado de toda la vida de Celso Barrientos. No hubiera necesitado de más tiempo. Pobre tipo, los días, meses y años de ese infeliz habían sido una perpetua y nauseabunda repetición. Siempre cuidando a su mamita. Era como si los últimos 35 años hubiera sido un solo día, fotocopiado miles de veces, pero los datos de más relevancia ya estaban bien grabados en su mente. Era rico,
Era lo principal. No tenía nadie en la vida más que a su anciana y enferma madre. Una delicia pensarlo. Y era un tonto redomado. Había quedado demostrado. Un reverendo monigote que se dejaba manipular. Mira que dejarse mandar por una mujer durante tantos años. ¡Pan comido!, pensó Beatriz, y lanzó una risa franca. Y Celso la coreó la carcajada sin saber de qué se reían. Pero les gustaba reír, reír y reír sin parar. Por otro lado, siguió pensando Beatriz entre risa y risa, ya era hora de que ella empezara a pensar en su futuro. Después de haber perdido 5 años de manera miserable, enamorada de un desgraciado que nunca se divorció como lo juró desde los inicios de su relación. Ella necesitaba algo con urgencia para enderezar su vida, enderezarla bien y de una vez por todas. Ya tenía 37 años y pronto su belleza se acabaría, y esa era su única arma. Pero parecía que ese día se había levantado con el pie derecho. Gracias a Dios. Estaba maravillada por su buena suerte. Creía que ese hombrecito ya se había enamorado de ella y estaba segura de que después de pasar la noche con él, Celso Barrientos no podría vivir ni un solo día más sin ella a su lado. Luego de trastabillar las 3 calles que los separaban de la casa, en medio de risas y canciones de amor tarareadas de manera desafinada, ambos llegaron a la casa de Celso. Él ya había prevenido a Beatriz de que las cosas podían ponerse algo álgidas debido al mal carácter de su señora madre, pero de manera inusitada tocó la suerte que la referida señora estuviera profundamente dormida, roncando. Quizás era obra de los magos del destino, pensó Celso, porque hasta donde él podía recordar, nunca se había dado el caso de que su madre se durmiera antes de que él llegara. Habida cuenta de que él era quien le preparaba la cena. Pero tampoco era cuestión de romperse la cabeza, pensando que extrañas circunstancias habían intervenido para que se rompiera la rutina de años y años. Lo único que cabía hacer era aprovechar la ocasión y darle rienda suelta a su pasión contenida durante toda su vida. 50 años era demasiada espera y ya nada ni nadie lograría desviarlo de su objetivo. Condujo a Beatriz por el largo y oscuro corredor cuyas paredes estaban adornadas por sombríos cuadros de paisajes otoñales. Entraron a su recámara y después de recomendarle de manera encarecida que no hiciera mucho ruido para no quebrantar el santo descanso de su madre, se abocó a aprender las artes amatorias que el destino se había empeñado en negárselas a todo lo largo de su existencia. Celso Barrientos vivió en aquella noche lo que jamás imaginó que pudiera experimentar. Beatriz lo condujo al paraíso, lo volvió loco, y fue tanto su disfrute que llegó a pensar que aquello era algo parecido a morir y llegar directamente al cielo. A pesar de su edad, Celso parecía un adolescente alocado. Una faceta oculta en él durante toda su existencia floreció aquella noche. Sintió que volvía a nacer y que la vida, aunque tarde, le entregaba la dicha que tan esquiva se había comportado durante toda su triste existencia. Por su parte, Beatriz estaba encantada. Lo que parecía ser su telaraña terminó convirtiéndose en su propia trampa, porque jamás había conocido a un hombre tan fogoso, tan decidido a brindar y a recibir placer. Le pareció que Celso era perfecto, porque aparte de que se habían entendido a las 1000 maravillas en la cama, él sería como un perro fiel para ella. Le proporcionaría todo lo que ella necesitaba. Sabía que una vez probadas las mieles del amor, él jamás renunciaría a ella, ni aun bajo amenazas de muerte. Y Beatriz tenía razón en sus apreciaciones, porque cerca del amanecer
Después de horas y más horas de pasión desenfrenada, Celso se tumbó al lado de ella y le dijo las palabras que, hasta en sus más optimistas especulaciones, no esperaba escuchar hasta dentro de algunos meses. Cásate conmigo, Beatriz. Y la abrazó como si ella representara ahora lo único que le importaba en la vida. ¡Ay, pero! Replicó ella, tratando de hacerse del rogar, aunque fuera un poco. Pero, ay, mi amor, pero si nos acabamos de conocer. Tendremos el resto de nuestras vidas para acabar de conocernos, Beatriz. Por favor, no me vayas a decir que no. Refutó él, perdidamente apasionado. Ya no estoy en posición de perder ni un solo día de mi vida, lo comprendes, ¿verdad? No sé cuánto más viviré, eso no lo sé yo, ni tú, ni nadie, pero ya desperdicié 50 años, Beatriz, 50 años, por favor, Beatriz, dime que sí, dime que quieres casarte conmigo. Beatriz soltó la carcajada. Aquel hombre cantaba como si eso lo hiciera más romántico, pero le caía bien, le caía muy bien. Beatriz quiso tantear el terreno y decidir de una vez por todas si su estrategia iba a tener éxito. Ella no pensaba convertirse en una segunda esclava para la miserable vieja. Sabía que iba a ser muy difícil, pero tenía que colocar a Celso en una encrucijada y saber ahora mismo su elección. Bueno, sí, yo también quiero casarme, no lo voy a negar, pero creo que hay un pequeñito problema, mi vida. ¿Qué pensará tu mamá de lo nuestro? Tuvo buen cuidado en decir lo nuestro, en un tono seductor, envolvente y suave. Ella no tiene por qué opinar nada, Dijo categórico Celso, demostrando lo mucho que había cambiado en unas cuantas horas y que no hay mal que dure 100 años, ni tarugo que los aguante. Si le gusta la idea, bien por ella, y si no, pues ni modo. Beatriz no pudo dejar de sonreír, ni esa noche, ni todos los años que siguieron después. Dicen que no hay finales felices, pero en esta historia sí lo hubo. Sorprendentemente, Celso y Beatriz se acomodaron el uno al otro a la perfección. Eran almas gemelas. Beatriz descubrió que la belleza estaba en el interior de las personas. Se maravilló con lo leal, sumiso, entregado, servicial y cortés que era su novio. Y aunque primero lo había compadecido por la clase de vida que había llevado antes de conocerla, muy pronto la compasión se convirtió en cariño. Tuvieron muchos problemas con doña Mago. Vaya que sí. No mencionarlo sería una descarada mentira, pero Beatriz se impuso y Celso la apoyó y le hizo ver a su señora madre que la decisión tomada era inquebrantable, inamovible y no negociable. Contrataron a una enfermera y a una sirvienta. Beatriz remodeló la casa y la llenó de luz y color. Primero llegó un niño, luego otro, y con el tercero decidieron que ya era suficiente estirpe. Doña Mago vivió 2 años después de la boda. Los doctores le dijeron a Celso que el hígado y los riñones de la señora habían dejado de funcionar por tantas medicinas que había estado tomando en balde durante toda su vida, sin siquiera necesitarlas. Pero él pensaba que su madre simplemente había declinado y abandonó el mundo porque ya no tenían quien desahogar sus crueldades. En vida, su madre no recibió ningún castigo. Allá donde estuviera ahora, quién sabe dónde, tal vez estaría purgando el delito de haberse querido robar la vida de su hijo. Todo llega a su tiempo, dice por ahí un dicho popular. A Celso le tardó mucho en llegar, pero más vale tarde que nunca. Esperamos que les haya gustado esta historia. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal para que puedan disfrutar de todos los cuentos y historias que tenemos para ustedes. Nos vemos por acá muy pronto.
Que estén muy bien. Hasta la vista.